Está bonita, ¿eh? Está muy, muy bonita. Mirad qué cosa más preciosa. Y es que además es encantadora. Esta es una de nuestras hembras. No sé si ahí vais a poder ver los dientes cuando saca la lengua. Ni siquiera sé si está enfocado porque estoy ya... Hola bicheros, buenos días. Bienvenidos a otro vídeo de Okidoki Reptile House. Y mirad a quién tenemos aquí. Tenemos a Jean. Es una de nuestras hembras de Tupinambis Merianae. Tenemos dos, aquí sí, dos amiguitas para Freddy. Y muchos de vosotros nos habéis pedido que explicáramos cómo cuidamos a estos animales. ¿Cuáles son los cuidados básicos de los Tupinambis Merianae? 1, 2, 3, jump! Ya sabéis que tenemos también otra especie que son los Tupinambis rufescens o tegu rojo y se cuidan prácticamente de la misma manera, salvo que hibernan a temperaturas un poquito más superiores y les gusta niveles de humedad ligeramente más altos. Esta lleva poquito con nosotros, no creo que llevarán aproximadamente, si no recuerdo mal, son unos 4 meses, 3 meses y medio o 4 meses como mucho, más o menos, ¿a que sí? Vinieron las dos a la vez y ya os digo, muchos de vosotros nos habéis pedido que hiciéramos una guía de cuidado rápida sobre esta fantástica especie. Antes de empezar con esta guía, lo que os tenemos que decir es que cuidar este tipo de animales no es color de rosa. Y aunque sean muy buenos, aunque tengan muy buen temperamento, tenemos que pensarnos mucho si es una buena opción para nosotros. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hay algunos factores que tenemos que tener en cuenta antes de hacernos con un animal de semejante tamaño. Esta hembra, por ejemplo, comparada con Freddy, es bastante pequeñita. Freddy es grandote, para que os hagáis una idea, a lo mejor mide como un palmo más y es mucho más robusto. Ahora después, si no está de muy mal humor porque están durmiendo todos, están hibernando, lo sacaremos también. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que estos animales, vale, nacen muy pequeñitos, pero se hacen muy grandes. Entonces, vamos a necesitar un terrario francamente amplio, mínimo unos 2 metros por 1 por 1, aproximadamente. Entonces, nosotros aquí disponemos de muchos sitios, aquí sí. Nosotros aquí disponemos de muchos sitios, pero en casa muchas veces meter un terrario de estas características supone comernos una habitación o al menos media. Entonces pensadlo antes de adquirirlo, ya os digo, además crecen muy rápido, en prácticamente un año, durante su primer año de vida, van a alcanzar el tamaño prácticamente de adulto, este que estáis viendo aquí, ¿vale? Aquí sí. ¿Qué más? Comen una barbaridad de alimentos, aunque pasen gran parte del año hibernando y les privemos de alimento durante esta época, pasan gran parte del año activos y durante esta época, durante todos estos meses, van a comer cantidades brutales de comida. Ya sabéis lo que puede llegar a comer una pogona, por ejemplo. Pues imaginaros lo que puede llegar a comer un bicho como este. Es que comen una barbaridad. La dieta es variada, le tenemos que variar mucho la dieta, pero aún así económicamente implica un gasto bastante más fuerte que por ejemplo con una pogona, con gecko leopardo o con serpientes. Luego, otro aspecto que debemos considerar antes de empezar con esta especie es la manipulación. Aunque la mayoría de ejemplares con el paso del tiempo y una manipulación constante se puedan volver bastante tranquilos como nuestros ejemplares, hay algunos de ellos a los que les cuesta muchísimo más adaptarse. Entonces, claro, no es lo mismo que se te rebote una pogona a que se te rebote un animal como este, que ya es más grande y la verdad es que te puede asustar bastante más y te puede hacer bastante más daño con un simple zarpazo y con una mordida. Pensad que cuando estos animales abren la boca prácticamente abarcan toda tu cara. Es decir, que son muy, muy grandes. Mirad qué cosa más bonita. A esta le falta la puntita de la cola, pero bueno, vino así. Hace poco me preguntasteis qué tiempo tardan en regenerarla. No, los Tupinambis no la regeneran. Los Tupinambis lo que hacen es que cicatrizan muy bien y si pierden una parte de la cola, la van a cicatrizar, pero no la van a regenerar como estáis viendo en pantalla. Ahora sí que vamos a pasar a la guía de cuidados de los Tupinambis Merianae y vamos a ir explicando punto por punto. ¿Habéis visto lo que ha pasado ahora?
lo que ha hecho es rotar. Antes de morder normalmente rotan como los cocodrilos para soltarse si se sienten incómodos o si se sienten atrapados. Vamos a empezar por el terrario. Como os he dicho antes, necesitan unas instalaciones bastante grandes, mínimo 2 metros por 1 por 1. Cuando son pequeños, evidentemente los podemos tener en terrarios más pequeños, pero cuando sean grandes, sabemos que estas son las medidas mínimas que les debemos dar para que estén a gusto. Además, a mí personalmente me gusta mucho decorar los terrarios, pero con los tupinambis no es nada práctico. A ellos les gusta decorar el terrario más que a mí. Por lo que cuando le montemos el terrario, lo que tenemos que tener en cuenta es que ellos van a empezar a excavar, van a empezar a modificar, van a empezar a arrastrar elementos y lo van a hacer a su gusto, al fin y al cabo. Van a empezar, la cueva que hayamos puesto, le van a meter tierra, van a sacar tierra, van a tapar las entradas. Entonces tenemos que tener todo esto en cuenta, básicamente para no meter artículos innecesarios. Con estos animales muchas veces menos es más. No debemos olvidar que sí que es importante dotarle de los aspectos mínimos, de un diferente gradiente de temperatura, una cueva y diferentes elementos que ahora después os aclararemos. Pero ya sabéis, terrario grande. En cuanto a la alimentación, ya os hemos dicho también que son omnívoros. ¿Qué significa esto? Que comen absolutamente de todo. Pero tenemos que tener mucho cuidado, siempre lo digo y nunca me voy a cansar. En la naturaleza nunca vamos a ver un reptil gordo, así que tened mucho cuidado y controlar mucho la dieta que ofrecéis a vuestros animales. Una de las partes más importantes de la dieta van a ser los insectos. Y tenemos que tenerlo en cuenta también porque alimentar a un bicho de estas características a base de insectos supone un esfuerzo económico importante. Por lo que lo deberemos pensar antes de adquirirlo, como os decía al principio del vídeo. Además de los insectos, nosotros también le ofrecemos carne. Carne con hueso y roedores vivos, también de vez en cuando. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque, básicamente, ¿por qué hacemos? Lo que quiero decir es por qué le ofrecemos carne por una parte y roedores vivos. Pues porque los roedores, una dieta a base de roedores, hace que estos animales se vuelvan muy gordos y ya os he dicho que no lo queremos. Entonces, para contrarrestar esto, lo que podemos hacer es ofrecerle, por ejemplo, pechuga de pavo, alitas de pollo, pero la carne que le demos, por ejemplo, que sea muy rica en proteínas y siempre en la medida de lo posible que lleve hueso. ¿Por qué? Para darle el aporte de calcio necesario para el correcto desarrollo de su organismo y de sus huesos. Además, también semanalmente les vamos ofreciendo una mezcla de frutas y verduras. Les encanta, aunque a cada ejemplar le gustará más una fruta o una verdura que otras. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es probar con nuestros ejemplares para dar con la clave y saber cuál es el alimento que más les gusta. Pero ya os digo, lo más importante sobre todo es una dieta variada, aprovechar que comen absolutamente de todo, darles carne, darle presa viva, darle pescado, fruta, verdura, huevo, que también les encanta, tanto crudo con cáscara, que es un muy buen aporte de calcio, como abierto, batido, si les damos la clara y las yemas, y les encanta también. Si la dieta es variada y la iluminación es correcta, prácticamente no hace falta suplementar con vitamina y calcios. Aún así, a mí me gusta ofrecerles básicamente una vez a la semana o algo así. Cuando son adultos, pues en una de cada 2 o 3 comidas le damos un pequeño aporte de calcio y vitamina. Me está arañando todo el cuello. La humedad es otro de los aspectos fundamentales a la hora de cuidar a este tipo de animales. ¿Por qué? Porque vienen de sabana, pero también de zonas selváticas en las que la humedad es bastante alta, en Argentina, Brasil, Paraguay. Entonces lo recomendable es una humedad ambiental en torno a 60, 70 u 80%. Muchas veces conseguir estos parámetros en un terrario grande puede resultar un poco complicado. Entonces, ¿qué podemos hacer para facilitarlo? Pues en el cobijo, donde tenga su cobijo, en la zona que utilicéis como escondite para ella o que ella utilice, en este caso digo ella porque ya sabéis que estamos con Jean, con una de nuestras hembras. Lo que vamos a hacer es colocar, por ejemplo, o sustrato húmedo o musgo esfagno, que también retiene muy bien la humedad y es antibacteriano. Aún así, tendremos que vigilar mucho la higiene. Pues ¿qué conseguimos? Que teniendo este cobijo, cuando ellos quieran, van a hacer lo mismo que hacen de manera natural. En la naturaleza estos animales pasan mucho tiempo en madrigueras subterráneas. ¿Qué consiguen con esto? Descansar, protegerse, termorregularse y conseguir unos niveles de humedad óptimos, por ejemplo, para el proceso de muda y para su bienestar general. En cuanto a la temperatura, tenemos que tener en cuenta que son bastante resistentes. Esto no quiere decir que podamos estar con altibajos constantes.
El terrario tenemos que, bueno, dentro del terrario tenemos que tener una temperatura ambiental en torno a 25 grados aproximadamente. Ya sabéis que yo no soy maniático con esto. Hay gente que te va a decir 25 no, 26, 26 y medio, 24 y medio. Da igual, la naturaleza no es exacta, pero sí tenemos que estar dentro de unos baremos o parámetros mínimos. Bien, hemos dicho que la temperatura ambiental es en torno a 25-26 grados. Pero debajo del punto de asolamiento, el cual para animales así podemos utilizar uno o dos spots a la vez, a mí me gusta plantarlos más o menos en torno a unos 35-40 grados aproximadamente. En la especie Merianae, en Rufescens, subo un poquito más. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que estos valores no los mantenemos durante todo el año, porque ya sabéis que estos animales hibernan y que es recomendable para mantener la salud de estos animales, ya que de manera natural este proceso sucede, nosotros lo tenemos que imitar en la medida de lo posible en cautividad, no solo ya para tener éxito en la cría, sino por cuidar de nuestro animal y darle el tiempo de descanso que necesita de manera anual. Ahora vamos a otro punto muy importante, y más aún si los tenemos en cautividad. Si lo tuviéramos en exterior, este punto digamos que nos lo podríamos saltar o lo podríamos omitir, porque el sol ya estaría haciendo lo que vamos a explicar ahora, que es que a estos animales, al pasar también mucho tiempo asolándose, resulta importante ofrecerles una buena iluminación ultravioleta. Nosotros que utilizamos básicamente dos tipos de luz ultravioleta. Por una parte, las lámparas de vapor de mercurio y por otra utilizamos los sistemas H y D. ¿Qué diferencias hay básicamente entre estos dos tipos de iluminación? Pues que el vapor de mercurio pierde sus efectos mucho antes que el sistema H y D. Y además, digamos que la radiación ultravioleta no llega tan lejos desde el punto de calor, desde la bombilla, por así decirlo, como lo hace el sistema HID. Para quien no lo conozca, el sistema HID es lo que comercialmente conocemos como Solar Raptor. A mí, yo normalmente utilizo marca blanca, hay muchas tiendas que lo venden y yo lo prefiero porque la verdad es que económicamente se nota, sobre todo cuando tienes un montón de animales. Así que ya os digo, para mí lo mejor, ponerle una bombilla de iluminación ultravioleta HID. ¿Qué ventajas tiene esta bombilla? Pues que alcanza unos valores de luz ultravioleta B altísimos que llegan bastante lejos. Quiero decir, si ponemos la bombilla aquí 40 centímetros por debajo, 50 centímetros por debajo, vamos a tener unos valores más que aceptables y necesarios para nuestras mascotas. Así que yo personalmente, ya sabéis, os recomiendo H y D siempre que podáis. A ver, tú, ven aquí. Además, otra cosa que no he dicho antes es que para conseguir las temperaturas ambientales mínimas, muchas veces en terrarios grandes no vamos a llegar a conseguirlo con una simple bombilla, como sucede en terrarios pequeños, en los cuales, como hay poco espacio, poniendo una bombilla en un extremo, conseguimos la temperatura máxima ahí, pero en esta otra parte, de manera natural, como es pequeño, como vuelvo a decir, no hace falta complementar con otro spot de calor, ya que el propio terrario te favorece ese gradiente de temperatura con la bombilla que utilices. En cambio, en terrarios grandes como los que vamos a utilizar con estos animales, sí que va a ser necesario colocar otro spot de apoyo. Entonces nosotros lo que hacemos es, durante gran parte del año, colocamos el spot principal de calor de HID, ya os digo, con iluminación ultravioleta, y además colocamos alguna bombilla cerámica o algún otro tipo de... ¿Qué? Ya. ¿Veis cómo rota? O algún tipo de halógena para complementar el calor necesario hasta llegar a los valores mínimos. Hemos hablado del terrario, de la temperatura, de la iluminación, de la humedad, de la alimentación y creo que prácticamente no nos dejamos nada. Bueno, sí, sustrato, por ejemplo. Es importante darles una buena capa de sustrato. ¿Por qué? Porque les encanta enterrarse. Entonces, en la medida de lo posible, debemos ofrecerle un sustrato que además mantenga niveles altos de humedad, como puede ser turba, fibra de coco o otros muchos sustratos que podemos utilizar. Ya os decía antes que hay diferentes técnicas para conseguir los grados de humedad y ya queda a vuestra propia elección. Creo que no me dejo prácticamente nada. Quería hacer una guía bastante rápida y encima esta está un poquito nerviosa y tampoco la quiero molestar mucho más. Si tenéis alguna duda más la dejáis abajo. Muchos nos preguntáis que cómo hibernamos a estos animales.
Y siempre digo que es un poquito especial. Es especial básicamente porque no se pasan todo el tiempo que están en hibernación, digamos, durmiendo de manera constante, sino que en determinados días pueden salir. Pero como esto lo quiero explicar mucho mejor, lo que vamos a hacer es que este punto lo vamos a guardar y en el próximo vídeo hablaremos sobre la hibernación de estos animales, qué tenemos que tener en cuenta y cómo la podemos hacer sin que sufran ningún tipo de riesgo nuestros pequeños diablillos. Así que ya sabéis, creo que no me dejo absolutamente nada. Cualquier duda que tengáis la dejáis abajo en los comentarios. Espero que esta pequeña y rápida guía de cuidados os sirva mucho y sobre todo os haga pensar también a muchos si estáis preparados o no para darle a estos animales lo que necesitan y poder tenerlos como mascotas, ¿vale? Y ya sabéis, cualquier tipo de duda que tengáis nos la dejáis abajo en los comentarios, nos escribís a través de las redes sociales, que también lo hacéis mucho. Y ya sabéis, si os ha gustado y pensáis que es buena información, dadle al like, compartid con todos vuestros amigos y suscribiros. Necesitamos vuestro apoyo para poder seguir subiendo este tipo de contenido. Muchísimas gracias, bicheros, dejadnos cualquier sugerencia aquí, ya lo sabéis, y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Está bonita, ¿eh? Está muy, muy bonita. Mirad qué cosa más preciosa. Y es que además es encantadora. Esta es una de nuestras hembras. No sé si ahí vais a poder ver los dientes cuando saca la lengua, ni siquiera sé si está enfocado porque estoy yo